Muy bien, pues el caso de Iruña Velella trata de un, ya- un yacimiento arqueológico, el yacimiento de Iruña, que está cerca, en las cercanías, a unos 10 kilómetros de Vitoria, y es un castro, bueno, pues que arranca en época, pues, el siglo V, siglo VI antes de Cristo, y llega hasta prácticamente, bueno, la antigüedad tardía. Se venían haciendo excavaciones desde el año 90 en el yacimiento por un equipo que estaba dirigido por Eliseo Gil, y Filloa, Idoia Filloy. Y bueno, pues como todas las excavaciones, pues llevaban años, un poco a trancas y barrancas, con dinero escaso, pero con mucha voluntad, hasta que en el año 2003 pues firman un convenio con las empresas de trenes del País Vasco. Estas empresas habían hecho una inversión en publicidad, bueno, y en promoción cuando la restauración de la Catedral de Vitoria, y habían visto que intervenir en patrimonio pues les daba imagen pública, y entonces decidieron invertir en Iruña. El caso es que, bueno, pues con ese dinero de inversión, que es posiblemente, bueno, posiblemente no, con toda seguridad, el convenio eh, de inversión en un yacimiento más grande que se ha hecho en toda España, porque eran una bestialidad de millones de euros invertidos en el yacimiento para su valorización, excavación y valorización. Entonces, bueno, el equipo el que lo llevaba, es decir, el equipo que era beneficiario del convenio era la empresa Lurmen, que estaba dirigida, porque era propiedad de Idoia y de Eliseo. Entonces, bueno, todo iba bien hasta que parece ser que 3 años después, en 2006, pues 2005-2006, los directivos de la compañía de trenes y tal, pues no estaban muy satisfechos con lo que ocurría, porque resulta que, bueno, pues el yacimiento iba bien, había gestión del yacimiento correcta, pero no había la afluencia de público que ellos esperaban. Entonces, después hemos sabido bueno, que digamos, los directivos de estas compañías pues presionaron para que apareciera algo que realmente fuera llamativo. Y ahí es cuando empieza un poco el tema el escándalo arqueológico de Iruña. De pronto aparecen una nota de prensa en la que, bueno, pues se convoca una rueda de prensa en el Hotel Lacua de Vitoria, en la que bueno, se convocan dos ruedas de prensa en 2006, en junio de 2006, con apenas 10 o 12 días de separación, en las que el equipo de Lurmen, junto con determinados profesores de la Universidad del País Vasco, van a presentar unos hallazgos que se denominan como extraordinarios. Estos hallazgos consisten en una serie de ostraca, que, como sabéis, pues son fragmentos de cerámica en los que hay grabados una serie de inscripciones. En este caso, pues había tres grandes grupos de ostraca. Uno que tenían grabados palabras y epigramas latinos. Otro grupo que tenía dibujos, entre los que destacaba, como ves en la pantalla, los de tipo religioso, y concretamente el primer calvario, se suponía que era del siglo III,
el primer calvario que había aparecido en todo el occidente romano y lo más llamativo es la segunda rueda de prensa en la que aparecían las primeras palabras escritas en euskera. Esto era, bueno, pues era una bomba, ¿no? Porque las primeras textos escritos en euskera, como sabéis, son las glosas escurielenses que están en Santo Domingo de Silos, o sea, están en Burgos, no están en el País Vasco, y además esto retrotraía digamos, el euskera escrito a pues 4, 5, 6 siglos, ¿no? Bueno, se concitó toda digamos, el estrato político y académico en torno a a estas presentaciones y él fue, digamos, como en todos estos grandes casos de falsificación, pues digamos, la repercusión fue enorme, ¿no? En todos los medios de comunicación, tanto del País Vasco como del resto del Estado español, incluso de fuera de España, aparecían noticias sobre eh, los hallazgos, los ostraca de Iruña. De hecho, incluso, y es muy curioso, ¿no?, que periódicos como Gara, que normalmente apenas tiene textos o artículos o piezas en español, pues a esto le dedicaba, las piezas están en español, ¿no?, para, de alguna forma, pues para aumentar su difusión y demás, ¿no? Y además, pues estaban todos muy orgullosos de que por fin pues se hubiese demostrado algo que todo el mundo pensaba que era evidente, y es que el euskera pues se hablaba desde el Paleolítico en adelante. En ese mismo momento, es decir, prácticamente un día o dos después de la presentación, en redes sociales se empieza a debatir estos hallazgos y hay, bueno, pues muchísimo alborozo en torno pues a cuál es realmente la significación y demás, ¿no? En uno de ellos, concretamente en celtiberia.net, quizás alguno de vosotros haya participado en ella, pues aparece un foro dedicado justamente a Iruña y moderado por la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Alicia Canto, y bueno, pues en el fragor de las contestaciones y los debates y demás, pues hay gente que empieza un poco a cuestionarse la veracidad la autenticidad de esos hallazgos. Porque empiezan a aparecer, digamos, contradicciones. Los textos en latín pues no casan con la grafía latina y sobre todo aparecen elementos que son claramente anacronismos, ¿no? Aparecen signos de implicación, aparecen comas o aparecen, bueno, pues que los nombres de los dioses, ¿no?, pues aparece la J, ¿no?, Juno en lugar de Yunus. En fin, una serie de elementos que rápidamente hacen que el, el fervor inicial se vuelva crítico y que la gente empieza a tomarse un poco con cierta precaución este tipo digamos, la novedad de los hallazgos. El mundo académico y el ámbito social en Vitoria prácticamente y en torno digamos, al equipo se divide en dos. Unos que son los llamados veristas o, digamos, aquellas personas que piensan que los hallazgos son auténticos, y los falsistas que piensan justamente lo contrario. Esto se lleva
al ámbito, digamos, social a través de, bueno, los medios de comunicación. Hay un debate en torno digamos, a la autenticidad de algunos, sobre todo algunos epigramas. Y la respuesta de Eliseo Gil y del grupo es cortar toda comunicación. No se muestran más epigramas, no se muestran más fotos aunque se dice que han aparecido más ostracas, no se muestran. Y lo curioso de esto quizás sea que en un momento concreto, bueno, pues la situación política en 2006 en Vitoria era un poco compleja y creo que es relevante para esa situación política para entender qué pasó en el caso de Iruña. El, el Partido Popular había ganado en la Diputación Foral. Sabéis que el País Vasco tiene 3 diputaciones forales, en Vitoria, en Guipúzcoa y en Donostia. Y entonces, pues la Diputación Foral de Álava, pues estaba en el Partido Popular. Y se encontraban en la tesitura de un partido político que siempre había sido de alguna forma acusado, supongo que con bastante razón, de españolista y demás, tenía que gestionar los vestigios más antiguos digamos, de la esencialidad del vasquismo nacionalista, ¿no? Que son pues el idioma y la religión, ¿no? Que es, digamos, las santo y señas del PNVismo, ¿no? Patria y Dios, ¿no? Y bueno, pues el Partido Popular se encuentra en esa situación, pues la posibilidad de demostrar que no es tan anti-vasco y tal y cual, sino bueno, que es capaz de gestionar, digamos, los vestigios históricos con dignidad y tal, y bueno, pues se plantea a reformar el Museo de Vitoria y hacer una sala especial para los grafitos y tal y cual, cuando surge toda la polémica sobre la autenticidad. Y entonces todo se para, pero nada se resuelve. Tiene que ser cuando el Partido Popular pierde la Diputación y hay un tripartito, creo que fue, bueno, sí, un pacto de gobierno y tal. Y entonces el partido, otra vez los partidos nacionalistas vuelven a tomar las riendas del poder y montan una comisión para saber si los hallazgos estos, estas piezas son auténticas o falsas. Para entonces el debate social estaba ya muy enconado y prácticamente la mayoría de digamos, del mundo académico daba los ostraca por falsos. Porque, bueno, pues había no solamente incoherencias, sino había auténticas burradas, ¿no? Por deciros una cosa así como muy llamativa, ¿no? Pues en uno de los ostraca había un epigrama que es justamente digamos, el lema que está en la fachada del Tribunal Penal Internacional. Entonces, si vis pacem para justitiam, digamos, el epigrama original es si vis pacem para bellum, que es de Vegecio, del siglo IV, se hace incluso un siglo posterior a lo que se fechaban estos ostraca, pero claro, la modificación de la frase atribuida a Vegecio para que sirva, digamos, de lema de la Corte Penal Internacional, que un niño de Velella o que una persona en Velella lo hubiese previsto, no sé, 15 siglos antes, pues es un poco llamativo, ¿no? Entonces, pero había un cierto
había un cierto interés en ese ámbito académico, reducido, pero cierto, que todavía pues decía que algunos sí podían ser falsos, pero que la mayoría pues eran buenos y tal y cual. La comisión finalmente en 2008 se reunió y determinó que todo era falso, que eran falsificaciones burdas, que incluso las palabras en euskera, el uso de la Z era muy posterior, era muy moderno, que ese euskera sonaba a un euskera muy moderno y no a un euskera antiguo. Y bueno, y que por supuesto los crucifijos, las no sé qué tal igual, pues todo era falso. Y normalmente en estas situaciones, pues con eso ya digamos, se daría por finalizado el proceso de lo que sería la sintaxis de la falsificación. O sea, se ha intentado engañar, se ha engañado durante un tiempo y tal, se ha descubierto el engaño y el mundo académico y tal. Pero aquí se mezclaba un poco, o se ha mezclado un poco también el sentimiento, yo creo que nacionalismo herido. Entonces, la Diputación de las empresas de trenes primero y después la Diputación fueron al ámbito penal. Es decir, se querellaron contra Eliseo y tal por diversos delitos. Entonces, las primeras denuncias, que eran por falsificar bienes arqueológicos y tal, como no era realmente la falsificación de bienes arqueológicos no es realmente un delito penal, pues decayeron, entonces se le imputaron delitos de estafa, que también decayeron. Sin embargo, la Diputación Foral les acusó y los llevó a juicio por dañar bienes del patrimonio arqueológico, porque las piezas eran originales y le habían hecho estas inscripciones, y por un delito de estafa, pero no por el hecho de la falsificación de los bienes arqueológicos, sino porque durante todo el proceso de verificación, el equipo del Lurmen pidió dinero para hacer una serie de análisis en laboratorios franceses para determinar que las pátinas no estaban, se habían, digamos, generado sobre los surcos de las incisiones de las inscripciones, con lo cual determinaba que eso era antiguo. Y efectivamente presentaron una serie de informes que después se supo que eran falsificaciones también. O sea, de que habían montado los informes con gráficos de demostraciones de determinados laboratorios alemanes y tal, que se dedican a la arqueometría y tal, pero que digamos, los radiogramas y las distintas gráficos que habían puesto los informes no pertenecían a analítica ninguna hecha sobre las cerámicas. Como quiera que ellos habían cobrado por hacer esos informes y demás, pues ese era el delito de estafa que se le imputó a estas personas. La instrucción del procedimiento fue muy compleja porque, bueno, pues los juzgados no están preparados para este tipo digamos, de investigación criminal. Entonces, pues, por ejemplo, la autoría de quién fue el que hizo esas inscripciones y demás y tal, pues ha quedado en la nebulosa, porque los peritos calígrafos pueden establecer comparaciones entre una muestra indubitada de una persona y una falsificada. Pero claro, cuando hay una serie de rasgos y de conexiones cinéticas entre el cerebro y la mano, cuando en lugar de estar escribiendo por una superficie blanda como es un papel o algo así, lo que estás es grabando, pues claro, esas conexiones pues son más difusas y no permiten establecer autorías fiables, ¿no? Finalmente, pues en el juicio
como se le imputaban determinadas, digamos, delitos contra el patrimonio, hubo que determinar si las piezas eran originales o no. En el sentido de que si las piezas eran originales no habría habido daño sobre el patrimonio, si las inscripciones no eran originales habría habido daño sobre el patrimonio. En este sentido, después de mucho dar vueltas el juzgado de instrucción, llegó al Instituto de Patrimonio Cultural de España, donde se hicieron análisis, esta vez sí rigurosos, que dejaban sin lugar a duda clarísimo que las piezas eran falsificaciones. Son los tres imputados. Y en la sentencia del caso, bueno, pues se recogen determinados elementos que supongo que Ana hablará después con mayor intensidad sobre ese tipo de informes y tal, pero hubo un informe muy exhaustivo de tipo, digamos, físico, de un estudio analítico de las distintas, digamos, de cómo los surcos habían roto la pátina que se había formado en las piezas originalmente, con lo cual pues, determinaba que era moderna, ¿no? Y bueno, pues sin embargo, fijaros que a pesar de las pruebas, periciales, a pesar de todo, incluso bueno, aquí hay un elemento esto, ¿no? De cómo han ido analizando, porque, bueno, en los surcos incluso había restos de metales modernos, ¿no? Entonces, pues era imposible que, bueno, pues que acero, ¿no? Por ejemplo, pues se parece que los dibujos se han hecho con un punzón de acero, ¿no? Con lo cual es básicamente imposible, básicamente no, es absolutamente imposible pensar que eso se hubiese hecho en época romana. Lo que quería decir es que, a pesar de la notable evidencia del caso, pues todavía existen reductos, sobre todo en Internet, de veristas que, bueno, pues hablan de conspiraciones, de que si lo que se había allí encontrado iba a cambiar absolutamente todo lo que se pensaba sobre el euskera, sobre no sé qué, sobre no sé cuánto, y por eso no querían, porque iban contra el mundo académico. Y de hecho, incluso hay webs en donde se admite que, bueno, pues que los escritos, o las inscripciones, los ostraca, que portan inscripciones de época, digamos, en latín, pueden ser falsos, pero no los vascos, ¿no? Porque que tienen contenido euskérico son auténticos, son originales y tal. Y resulta de alguna forma interesante, ¿no? Ver cómo hay grupos de personas que se niegan de alguna forma a aceptar la realidad, en el sentido de la frustración que supone, pues, las expectativas que se habían generado en torno, pues, a determinados elementos de carácter simbólico y de carácter evidentemente emotivo, ¿no? La gente pues quiere o quería, o incluso yo creo que en el País Vasco todo el mundo piensa que el euskera es bueno, más antiguo que Altamira, ¿no? Y entonces pues esto confirmaba de alguna forma esas pretensiones. Y les cuesta trabajo hacer ver que no, que era simplemente un fraude, que no tenía más fuste académico, que
todo es producto de la presión a la que se ha sometido, digamos, a un grupo que, estando en el ámbito profesional, pues había conseguido digamos, una estabilidad laboral después de mucho trabajar, había conseguido una estabilidad laboral realmente encomiable y que, bueno, pues no quería de alguna forma renunciar a eso, ¿no? Y bueno, después si acaso pues podemos seguir hablando cuando en el turno de preguntas y tal. Yo me callo ya.